¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos en el programa Conociendo a tu candidato. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial de la región Ayacucho. Nos estamos refiriendo a la psicóloga Graimy Azócar y ella se está presentando por el partido Renovación Popular con el número 2. Amigos de Ayacucho, estén muy atentos porque vamos a conocerla, vamos a escuchar sus propuestas, su trayectoria y sobre todo lo más importante, y hago énfasis, es las propuestas. Queremos agradecer a las personas que nos están sintonizando mediante la plataforma del Movimiento Nacional Pro Familia, igualmente a aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista porque queremos llegar a más personas, a más familias, no solamente de Lima, sino del interior del país. Es valiosísimo escuchar, es valiosísimo estar informados de un candidato versus otro, de un partido político versus otro partido político. Así usted, querido amigo, usted, querido elector, ciudadano, tendrá mejor criterio al momento de tomar su decisión al voto. Queremos un congreso de gente que verdaderamente nos represente. Queremos un congreso de la República de personas con principios, con valores, que defiendan la vida, que defiendan la familia. Entonces es deber para todos estar debidamente informados. Muy bien, entonces y hemos agradecido a las personas que hacen réplica, también está saliendo en el portal de Pastores y Líderes, en YouTube y en todas las redes, porque la idea es que se masifique esta información que es muy relevante para todos, para nuestro país y en este caso puntual para la región de Ayacucho. ¿Cómo estás, querida Graimy? Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Claudia? Yo muy contenta, muy alegre de poder estar este día aquí junto a ti y poder llegar, como anunciabas hace un momento, a las regiones también, ¿no? No solo en Lima, sino también el resto de nuestra hermosa nación. Muy contenta. Bien, la primera pregunta que suelo hacer a todos los amigos que visitan este programa es decir, ¿quién es, en este caso, quién es Graimy? ¿Qué has estudiado? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Y qué propuestas tienes para la región Ayacucho? Bien, mira, soy una mujer nacida aquí en Ayacucho, criada. Tuve la bendición grande de estudiar aquí la mayor parte de mi vida, solo unos 2, 3 años en primaria que estuve en el Norte Chico por el trabajo de mis papás, pero el resto del tiempo hasta el día de hoy, pues radico aquí en Ayacucho. Me casé aquí con un huamanguino valiente, temeroso de Dios. Tuve mis hijos aquí, tengo 2 hijos ya en edad universitaria y me casé muy joven, ¿no? Este año cumplimos 24 años de casados con mi amado y hemos formado una linda familia con quizás en algunos momentos dificultades como todos, pero hemos sabido salir adelante con la provisión de Dios, ¿no? Somos cristianos por convicción y bueno, estudié en primera instancia, conocí a mi esposo estudiando la carrera técnica de computación e informática y nos casamos. Yo me casé a los 18 años y empezó toda nuestra aventura, ¿no? Porque de la nada hemos surgido con bastante esfuerzo, haciéndonos responsables, ¿no?, de nuestras vidas. Al poco tiempo vino a este mundo nuestro hijo mayor y emprendimos una empresa justamente con lo que habíamos estudiado de venta de equipos de cómputo, y en ese transcurso empecé a estudiar la carrera de psicología, ya teniendo a mi segunda hijita, porque como les decía, tengo 2. Muy bien. Pasando al tema de, por ejemplo, la región Ayacucho, que es su región, adentrándonos en su zona, en la región, ¿cuáles serían, a ver, los 5 principales problemas dramáticos que está aconteciendo a la región Ayacucho en este momento? Mire, nosotros tenemos, yo ahí voy a incidir en algo. Hace poco, el día de antes de ayer,
fui invitada a una mesa de concertación juntamente con otros candidatos. Esta mesa de concertación se supone, ¿no?, es de la lucha contra la pobreza, la violencia contra la mujer, ¿no? Se supone deberían de tratar temas, invocar a poder dilucidar, conversar entre los candidatos, probables candidatos que vayamos a ingresar al Congreso, poder dar propuestas en bienestar en este caso de la mujer, ¿no? Han hablado bastante de los derechos de la mujer, de la lucha contra la violencia y la pobreza, ¿no?, dirigido a la mujer. Pero nada de esto se dio, ¿no? Aquí las ONGs están manejando grandes cantidades de dinero, presupuesto por montón. Y no son pues un grupo inmenso, es un pequeño grupo aquí, ¿no?, las ONGs, que están agarrando toda esta cantidad de dineros, actuando como ONGs y impulsando lo que es la ideología de género. Fuerte, la ideología de género en todo aspecto, hasta con los temas del agua, meten a la ideología de género, ¿no? ¿Y qué ha pasado en esta mesa de concertación? Nos han dado, ¿no?, sus aspectos, sus temas, y mire, acá yo le voy a leer en qué han incidido. Han dado estadísticas incluso de todo esto, pero a lo que yo me he opuesto invitaron a firmar a todos los candidatos, firmaron todos los candidatos, fui la única que se negó a firmar, porque entre las propuestas a aceptar, ¿no?, por parte de los candidatos, era una de ellas incluir la ideología de género en las políticas educativas y también de salud, ¿no? Todo esto del kit de aborto, que el aborto pueda ser legal, y esto enmascarando como si fuera un derecho de la mujer, ¿no? Y olvidando tantos temas importantes. Mire, le voy a leer. Es el tema, el foro virtual, el nombre llevaba Legislando por la Igualdad, como ellos tienen esta forma de hablar, ¿no?, con candidatos y candidatas al Congreso de la República por la región de Ayacucho. ¿Qué cosa han incidido ellos? Salud sexual y reproductiva. ¿Qué decían? Garantizar la continuidad de la atención y servicio para el acceso universal a la salud sexual y reproductiva en contextos de crisis y emergencia sanitaria, por estar considerado como un servicio esencial. Acceso a los métodos modernos de anticoncepción, atención pre- y postnatal, parto institucional, atención y tratamiento de casos de ITS, VIH, SIDA, atención de la violencia contra las mujeres, entrega, mire, aquí subrayé, kit de emergencia para víctimas de violencia sexual. ¿En qué consiste ese kit de emergencia? Abortivos, ¿verdad? El punto 2, garantizar el acceso de las mujeres por el derecho a decidir sobre la maternidad con una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Punto 3, la defensa de la anticoncepción oral de emergencia que actualmente se debate en el Tribunal Constitucional, que previene los embarazos no deseados y los embarazos por violación sexual. Eso en el ámbito de salud. En el ámbito de educación, garantizar, dice, la implementación de la educación sexual integral y los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad en todos los niveles educativos. Esto, los candidatos, era algo preparado que tenían que firmar, como quien dice, estoy de acuerdo con todo lo que tú estás postulando. E incluso hicieron ver la hoja de la firma, ¿no?, estos candidatos que estaban de acuerdo de llegar al Congreso, y yo voy a hacer todo lo que está escrito aquí porque aquí está mi firma, me comprometo. Fui la única que no firmó. Fui la única también ahí en la mesa. Hubieron algunas observaciones, una observación de una candidata, pero al final ella firmó. Pero miren, es muy triste porque definitivamente no se está teniendo en cuenta. Ellos presentaron estadísticas sesgadas, ¿no?, y tendenciosas. Les voy a leer.
yo en ese momento expresé que se había tenido que considerar situaciones mucho más urgentes, como cuáles. Acá las he anotado para no olvidarme. Yo les pregunté tácitamente esto. ¿Cuántas mujeres, o sea, nos dieron estadísticas, ¿no? De cuántas mujeres mueren por el aborto clandestino, siempre todo dirigido a su ideología, ¿no? Pero dejando de lado, mire lo que les pregunté. ¿Cuántas mujeres han quedado en situación de viudez? ¿Quién habla por ellas? ¿Cuántas han quedado con secuelas graves y muy graves a consecuencia de enfermarse con el coronavirus? No estaban dentro de sus estadísticas. ¿Cuántas mujeres están afectadas mental y emocionalmente? ¿Cuántas madres no reciben alimentos del Jaliwarma y están pasando hambre? ¿No? Jaliwarma, los vasos de leche. ¿Cuántas mujeres no tienen el SIS ni otro seguro de salud? ¿Cuántas mujeres tienen enfermedades crónicas y desahuciadas y los presupuestos que debiese haber para atenderlas? ¿Cuántas ancianas están en situación de abandono en las calles o en sus casas? ¿Cuántas mujeres viven en total soledad? ¿Cuántas mujeres embarazadas con amenaza de aborto? ¿Cuántas mujeres ejercen el meretiricio? ¿Cuántas mujeres que sufren la explotación laboral y sexual? Entonces, ahí nos hemos podido dar cuenta que los datos que nos han alcanzado a leer a nosotros que hemos participado, solo sirven para beneficiar la agenda de las ONG totalmente ideologizadas y que manipulan a la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Hay otras situaciones más graves, esto es lo que les hice saber, hay otras situaciones más graves, señores, y no podemos invisibilizarlas, ¿no? Eso les di a conocer y de lo que era una transmisión en vivo, ¿no? Y han sacado de su página, la sacaron, no está más en su página esa transmisión que se hizo, señora Claudia. Hay problemas graves en nuestra región. Con todo este contexto del coronavirus, de la pandemia, de verdad, ¿cuántas familias, cuántas madres han muerto por salir a buscar el pan de cada día, ¿no? ¿Cuántas mujeres han quedado viudas y no tienen ese ingreso? Y lo único que les importa a esta mesa de disque concertación, porque al final no se concertó nada, al final nos dieron para firmar lo que estaban proponiendo ellos, ¿no? Eso no es una mesa de concertación, ¿no? No es una mesa de concertación. Entonces, ¿cuánta necesidad hay? Y se debe de hablar de estos temas y ver la forma, la manera de poder coadyuvar, de poder salir adelante. Yo, viendo toda esta realidad, definitivamente vemos que hay que cubrir las necesidades, no solamente en mi región. Mire, yo le comento, aquí en Ayacucho he visto amistades, también familiares, ¿no? Algo que a mí me lleva a pensar bastante, el hecho de la salud, ¿no? La salud integral para mi región. Nosotros aquí en Ayacucho somos un corredor vial de toda la población del Brain, ¿no? De la selva aquí de Ayacucho, que pertenece a Ayacucho una parte y otra a Cusco, pero al quedarle, por decir más lejos, Pichari para poder llegar a Cusco, que es su región, ¿no? ¿Qué hacen? Todos los amigos de Pichari, Mantaro y todas esas zonas se vienen para Ayacucho a atenderse al hospital regional de Ayacucho, ¿no? Y hay una gran concentración, una gran necesidad de los pacientes oncológicos, ¿no? Si bien es cierto, la gratuidad de la atención, del tratamiento, se da ya sea por el CIS o por E-Salud, pero aquí en Ayacucho, se puede imaginar, solo contamos con 2 especialistas. Yo estuve conversando hace muy poco con uno de ellos, que tuvo la amabilidad de poder conversar conmigo, brindarme todos estos datos, y él vivencia in situ la realidad que tenemos, ¿no? Hay muchos pacientes, muchas mujeres con problemas de cáncer, y tienen que llegar a viajar, irse hasta Lima, para poderse atender, y así sea gratuita la atención, porque lo que me decía el especialista, el médico, oncólogo, que sí
el INEM tiene un lugar donde puede quedarse el familiar y la paciente, ¿no? Y eso aplaudimos, muchísimas gracias. Pero ¿sabe qué? Yo le comento que hace poco, será pues un par de años atrás, inauguró el Hospital Regional de Ayacucho, que tiene y apunta a ser de tipo 3, pero por la falta de presupuesto está funcionando como tipo 2, porque no hay, no se cuentan con los especialistas, ¿no? No se cuenta con todo el aparato tecnológico que se necesita para poder cubrir la demanda. Entonces, yo veo esencial y necesario, si realmente, ¿no?, nuestra lucha es en defensa, no solo de la mujer, porque la mujer, que, mire, usted es madre, yo soy madre, ¿no? Tenemos hijos, tenemos un esposo. Entonces, estamos integradas como mujeres dentro de la familia, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de la Mujer, señora Claudia? El Ministerio de la Familia. ¿Por qué enfoque de género, que es de verdad, yo lo considero así, solo la punta del iceberg, y con el tema de la igualdad nos quieren engañar y disfrazar? ¿Por qué enfoque de género? ¿Por qué no llamar de repente, ya, enfoque de la igualdad? ¿Por qué sexualizar? Realmente he quedado impactada la experiencia que ha tenido y lo que nos han narrado en cuanto a ese foro realizado en la región Ayacucho, donde ya había un documento redactado y solamente esperaban estampar las firmas de los otros candidatos, y realmente es una pena, o en todo caso, por decirlo menos, deja mucho que desear que candidatos abiertamente se muestren pro aborto en este caso, ¿no? Entonces, realmente el poblador de Ayacucho tiene que estar enterado de esta situación. Seguramente en su región ya se está hablando, ya se está comentando, y es muy poderoso lo que usted habló frontalmente, sin pelos en la lengua, desenmascaró este tema, y me encantó cuando le emplazó y dijo, ¿por qué no hablan de las mujeres que están viudas? ¿Por qué no hablan de las mujeres que no reciben el caliwarma o los alimentos? ¿Por qué no hablan de las mujeres que están abandonadas en una situación de abandono, extrema pobreza, o aquellas que no tienen CIS? Realmente esas estadísticas no son importantes para ese grupo de ONGs ampliamente abortistas, feministas, que tienen una ideología. Y dramáticamente, tristemente, pero es una cruda realidad, en la mayoría de los casos viene siendo solventada, financiada por organismos internacionales, porque esto de la ideología de género no ha nacido en el Perú. Estos son corrientes extranjeras y hay capitales supranacionales, hay influencia muy fuerte que está calando en las personas. Actualmente en las redes sociales vemos mucha gente asalariada, los famosos trolls que están hablando en favor de su ideología. Ya nos queda claro que usted está en contra de la ideología de género o del enfoque de género, como lo quieren decir. En todo caso, yo le hago una consulta. De llegar al Parlamento por el voto popular, ¿usted estaría dispuesta y se compromete a combatir este enfoque de género? ¿Cuál sería su posición? Con mucha valentía, sin ningún temor, delante de Dios, porque obedece a mi proyecto de vida, a mi misión y a mi propósito de vida innegociable, porque considero definitivamente una verdadera mujer defiende a la mujer desde el momento de su concepción y no con sesgos, jamás con sesgos. Apuesto y voy por definitivamente no un ministerio de la mujer como victimizándonos, sino un ministerio de la familia, porque es la familia que necesita si el Estado puede coadyuvar, ayudar, incidir en algo, es en esto, en que podamos integrar proyectos, programas de salud mental, emocional, entendiendo que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu que muchas veces es dejado de lado y muchos se ríen, se mofan de eso, ¿no? Y al final, ¿qué es el hombre? Yo estudié logoterapia, el sentido de la vida de Viktor Frankl, me he especializado en ello. ¿Cuál es el sentido del hombre? Por eso es que hay tanto vacío. El ser humano puede llegar a tener poder y dinero, pero ¿de qué le sirve eso?
hemos visto cómo muchos acaban. Por eso el problema ahí fundamental en la política está corrompida por amor a las cosas que se ven, se tocan, a las cosas materiales, dejando de lado las cosas espirituales. Y es la madre, es el padre quien tiene que guiar en la educación de sus hijos. Ahí nosotros como padres tenemos que tomar el valor y ubicarnos para poder enseñar a nuestros hijos. Esto es fundamental. No podemos delegar a nadie, mucho menos al Estado, para que se nos quiera obligar. ¿Cómo es posible? No, no lo permitamos, no nos callemos, así nos cueste la vida, porque dice el que quiera, ¿no? Preservar su vida la perderá delante de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la profesión que te permití lograr, ¿no? Con la inteligencia que te di, con los dones, con los talentos. Entonces, esto es fundamental. Yo, de llegar al Congreso, me comprometo, no porque quiera una curul, no porque quiera llegar al Parlamento y solo desde ahí puedo hacer, no, desde donde estamos, siendo votantes, siendo profesionales, amas de casa, podemos hacer un cambio, una transformación para nuestro país. De llegar al Congreso, yo me comprometo a poder luchar, a luchar incansablemente porque el dinero de los peruanos, porque el presupuesto que tiene el Estado llegue a los más necesitados y crezcamos a nivel espiritual, ¿no? Crezcamos a nivel emocional y se refleje en nuestra conducta. Eso, señora Claudia. Muy bien, realmente muy interesante. Le felicito ese coraje, esa convicción. Realmente usted es defensora de la vida, de sus principios, que es lo más importante, y los veo bastante sólidos, que usted mismo lo ha dicho, no son negociables. Me parece perfecto. Ahora sí, bueno, el tiempo ya es tirano, el tiempo nos ajusta, tenemos otra secuencia. ¿Cuáles serían las palabras finales ya para que las personas de la región Ayacucho sepan por qué deben votar por Gremi? Sí, mire, hemos hablado un poquito sobre este aspecto tan importante y yo lo considero básico. Hoy, estamos 25 de marzo, se celebra el Día del Niño por Nacer, ¿no? Una bendición tan grande. Y como Provida me pronuncio ante esto, dando gracias a Dios y que nos dé sabiduría a todos los que estamos o tenemos esta capacidad de poder llegar a otras personas, ¿no? Entonces, mire, yo considero muy importante el aspecto también, y está en mis propuestas, de la reactivación económica, ¿no? Estoy proponiendo, les invito a entrar a mi página, está como Gremi el Congreso por Ayacucho. Tengo un montón de propuestas, estoy incidiendo en 4, el aspecto de la reactivación económica, que es importante. Aquí en Ayacucho realmente hay lugares preciosos por conocer, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, en vez de estar invirtiendo tanto dinero en consultorías vanas, absurdas, de verdad, de llegar al Congreso, y Rafael López Aliaga lo dijo aquí en Ayacucho, desempolvar las ruinas Huari, ¿no? Otro Machu Picchu, imagínense, otra maravilla del mundo. Es precioso este complejo turístico, este lugar arqueológico, que definitivamente va a aperturar muchos puestos de trabajo. Aquí en Ayacucho, yo sé que, señora Claudia, si no es usted, su familia, alguien o amistades siempre tienen un recuerdo de Ayacucho, porque la artesanía está así, dispersa por todo el mundo. La artesanía ayacuchana es preciosa. ¿Y eso qué implica? Hay gente creativa. Y yo abrazo mucho esto de la economía creativa, ¿no? Más conocida como la economía naranja. Entonces, estoy impulsando mucho esto, la reactivación económica por este medio de la economía creativa. También el poder encontrar fondos como es no se me viene ahorita a la mente, mejor voy a leer esto de acá. Hay el tema de la competitividad productiva. Estoy
proponiendo que se pueda cambiar y pueda haber una modificación de la ley 29337, especialmente en el artículo 4. ¿Para qué? Para que haya más fondos, más dinero al gobierno local aquí en Ayacucho, en nuestra región. Esto es importante porque el dinero que pueda otorgar este fondo es no reembolsable, ¿no? Y va a aplicar a todas estas familias. Yo apuesto mucho por la economía familiar, ¿no? Por impulsar todo lo que es las propuestas de las economías familiares. Puse esto de la formalización digitalizada y sin trámites burocráticos a costo cero, porque en el momento que yo puse mi empresa y todos los que han experimentado, ¿no?, en este rubro, que hay demasiado trámite burocrático, señora Claudia, y todavía encima, de repente uno no tiene capital, ¿no? No tiene mucho dinero y hay que estar pagando al notario, a registros públicos y tantas cosas, y más con este contexto que hemos vivido, ¿no? Estoy queriendo impulsar una ley que se pueda dar un impuesto cero del IGB los 3 primeros años, ¿no? Que sea factible, que trabajemos duro. Nosotros los peruanos somos bastante trabajadores, no solamente creativos, ¿no?, perseverantes, entonces que se le pueda brindar estas facilidades, que también esté este tema del Reactiva Perú, dirigido a emprendedores que se formalicen con mayores plazos y mejores tasas. Eso es lo que necesita el Perú, no bonos, no que se nos regalen bonos y se endeude más al Perú, sino que se pueda otorgar facilidades para que los emprendedores familiares, eso quería decir hace un momento, se me trabó la lengua o la lengua se me traba, ¿no? Eso quería decir hace un momento, poder ayudar a estas familias emprendedoras. Hay muchos negocios que implican a la mamá, al papá, a los hijos, entonces poderles brindar. También algo muy importante que quiero, es lo que les decía hace un momento, impulsar que pueda haber acá el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicha medida va a permitir prevenir e identificar oportunamente el cáncer en su etapa inicial, ¿no? Lo que me decía este especialista, no solo ya cuando está en fase 3 o 4, sino que haya una cultura preventiva. Aparte de eso, sí o sí quisiera, no solo para mi región, sino a nivel nacional, ¿no?, poder impulsar una ley que permita que a nivel nacional y en mi región pueda haber un instituto también donde se pueda acoger a los niños con condición de vida, ¿no? Que no esté centralizado todo en Lima, ¿no? Es terrible. Aquí no tienen cómo hacer una evaluación, dar un diagnóstico muchas veces y un tratamiento. Todo Lima, 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 y eso implica tiempo, implica dinero, implica muchísimas cosas que no favorecen a la unidad familiar, ¿no?, ya que la familia pueda salir adelante. Hay muchos derechos que se tienen que defender y que están siendo vulnerados. Ya, el tiempo estamos full. Muchísimas gracias, estoy seguro que quedará en un segundo capítulo porque hay tantísimo que conversar. Ya vemos que tienes una cosa bien planificada, bien programada, con muchas iniciativas legislativas. Realmente me da mucho gusto, es un placer haber conversado contigo. Y de Ayacucho sí tengo bastante, porque por mis venas corren sangre ayacuchana. Mi papá y toda mi familia es de Ayacucho, entonces de Coracora particularmente. Es un lugar, una región que guardo tantísimo cariño y mucha añoranza también de repente, ¿no? Muy bien, queridos amigos, ya la han escuchado a la candidata al partido Renovación Popular, la señora Gremi Azócar. Ella está con el número 2 de Renovación Popular por la región Ayacucho. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando, aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista, y ya regresamos tras de una pausa porque ya continuamos con el siguiente segmento. Muchísimas gracias. Érase una vez un candidato al Congreso que se presentó como Profamilia. Nosotros en el Congreso diremos: no vamos a aceptar la droga porque la droga mata a la familia, y lo más importante es la familia, y hay que cultivar a la familia. No
no al aborto, sí a la vida. Esa es la primera propuesta que tenemos para ustedes. No se puede aceptar ese matrimonio entre personas del mismo sexo, porque eso comenzaría a destruir la familia. Siendo católico, los admiro. Créanme que yo creo en la igualdad, porque creo que todos tenemos los mismos derechos. Y cuando llegó al Congreso, apoyó el aborto. No vamos a respetar la dignidad que tenga la mujer y el derecho que tengan las mujeres. Y como congresista, apoyó la unión civil del mismo sexo. ¿Qué significa el libre albedrío? Que las personas pueden decidir qué cosa hacer con su vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con la unión civil, por supuesto. En estas elecciones generales, no te dejes sorprender. Muy pronto, llevaremos este curso a las iglesias y fraternidades de pastores. No te dejes sorprender. El idioma español contempla solo dos géneros, femenino y masculino. Sin embargo, el lenguaje inclusivo nos quiere imponer el uso de un tercer género que no existe y no está permitido por la Real Academia de la Lengua Española. Solo existe peruanos para referirse en un mismo auditorio a hombres y mujeres. No es peruanos, peruanas y todes, todos y todes. Así estamos desconstruyendo el idioma español. Por eso nosotros como peruanos que amamos nuestro idioma español y sabemos que está reconocido por la Constitución Política del Perú, no debemos permitir el uso del lenguaje inclusivo. No al lenguaje inclusivo. El proyecto sobre el matrimonio homosexual fue presentado en el Congreso. El predictamen de ley sobre la identidad de género se debatirá en los próximos días. El proyecto de ley del aborto ya fue agendado. Estemos alerta. La vida humana no se inicia por la decisión de una mujer, sino desde la concepción. Muy bien, queridos amigos, vamos a continuar con el segundo segmento, es el segundo bloque. Vamos a tener un invitado de la región Piura. Es del partido Renovación Popular y se presenta con el número 5 de la región Piura. Me estoy refiriendo al señor Gabriel Navarro Azabache. Él tiene estudios en educación y también está cursando una maestría en vida y familia. Va a ser una bonita oportunidad de conocerlo, saber qué es lo que piensa, cuál es su trayectoria y lo más importante, cuáles son sus propuestas. Buenas noches, señor Carlos Gabriel. Adelante. Sí, buenas noches. Les agradezco en primer lugar por permitirme esta oportunidad de dirigirme a la población para poder dar a conocer, como usted bien ha dicho, nuestras propuestas, ¿no?, en bien del matrimonio, la familia y de la vida, ¿no? Muy bien, nos gustaría saber quién es Carlos Gabriel Navarro, qué ha estudiado, qué experiencia tiene, si tiene alguna experiencia en gestión, si es la primera vez que postula al Congreso. Háblenos más de usted. Sí, bueno, como ya usted mencionó, mi nombre es Carlos Gabriel Navarro Azabache. Yo soy natural de la ciudad de Sullana. Actualmente estoy casado. Suelo decir, yo siempre tengo 8 hijos, 4 viven conmigo aquí en la tierra y 4 viven con papá Dios allá en el cielo. Digo esto porque 4 embarazos que tuvimos con mi esposa, en el buen sentido de la palabra, como que no prosperaron, así que, pero consideramos pues que son eso, ¿no?, nuestros hijos también, porque como bien sabemos, desde el momento de la concepción hay una nueva vida, y esa nueva vida es un ser humano, ¿no?, en acto, y por lo tanto también nuestro hijo en acto, ¿no? Entonces por eso que solemos decir siempre tenemos 8 hijos, 4 con nosotros aquí, y 4 con papá Dios en el cielo. Como ya dije, soy natural de Sullana, mis estudios primarios los realicé ahí. Luego, por decisión de mis padres, nos mudamos a Tumbes. Ahí terminé la primaria, hice la secundaria. Luego ingresé al Seminario Mayor de Piura, San Juan María Vianney. Fui seminarista ahí.
terminé la filosofía para luego, después de haber descubierto que no era mi vocación, me retiré. 2 años después conocí a la que ahora es mi esposa, ¿no? He podido estudiar lo que es la carrera de educación, ¿no?, en la Universidad Católica de Trujillo. Actualmente soy bachiller en la carrera de educación en el nivel secundario, en lo que respecta a las menciones de filosofía, psicología y religión. Asimismo, actualmente estoy cursando la maestría en matrimonio y familia en la Universidad Privada de Piura, y gracias a Dios también tengo casi para terminar la filosofía pura por la Universidad o por la Facultad de Teología Redentoris Mater de la Punta Callao. Muy bien. ¿Es la primera vez que está incursionando en política o ya tiene una experiencia de una vez anterior? No, es la primera vez. Yo siempre digo es por diosidencia, porque nosotros, bueno, digo nosotros en cuanto a mi familia y yo decidimos apoyar de una manera bastante fuerte al candidato a la presidencia, el ingeniero Rafael López Aliaga, ¿verdad?, sin ni siquiera pensar de que en algún momento yo iba a estar como candidato al Congreso. Entonces, decidimos, ¿no?, porque vimos que es un partido 100% pro vida, pro familia, pro matrimonio, ¿verdad?, cuya base es definitivamente la doctrina social cristiana, y nos identifica mucho eso, ¿no?, a nosotros como familia. Porque me estaba olvidando de decirles algo que es mucho más importante que los estudios que gracias a Dios hasta ahora tengo, es que mi familia y yo pertenecemos a una comunidad que se llama Jesús es Señor. Dentro de esa comunidad existe la rama de familias consagradas. Tenemos 2 años ya admitidos en esta bendita comunidad, como nosotros le llamamos, donde nos dedicamos al 100% al tema de la misión. Pero consideramos también que dar el paso a la política para nosotros significa una labor pastoral distinta a la que hemos venido realizando, pero con el mismo fin, buscar el bien común, especialmente el de los más vulnerables, ¿no?, de los más pobres, como siempre decimos. Entonces, pues sí, es mi primera vez, ¿no? Después de haber apoyado un poquito en la campaña, se me propuso para ir con el número 5, después de haberlo puesto en oración, después de haberlo consultado con mi superior acá en la comunidad, con mi familia propiamente hablando, ¿no? Y con algunos amigos también, decidimos dar el paso, ¿no? Darle el paso porque lo sentimos así como un llamado de parte de Dios para ser pastoral también a través de la política, pero de una política auténtica, ¿no?, como la que viene manejando el Partido Renovación Popular. Muy bien. Y una consulta, para ponernos en contexto, nosotros, quien le habla, vive, radica en Lima, sabe la realidad de Lima y de algunos lugares, y muy poco de Piura. ¿Qué nos podría decir? ¿Cuál es la problemática más grande? Si pudiese mencionar 5 situaciones críticas, el problema de Piura, ¿cuál sería? Sí, mira, nosotros en realidad como educadores, bueno, yo, bueno, en mi caso ya tengo 15 años trabajando en educación, y desde ahí hemos podido tener la experiencia de conocer sobre todo la realidad de muchas familias, ¿no? Familias que al no haber tenido a alguien que les escuche, eh, los integrantes menores de estas han decidido por pasos no tan buenos que digamos, ¿no? Entonces yo creo que la primera problemática eh, por la que en definitiva nos hemos animado a estar en este proceso es principalmente la familia, ¿no? Yo entiendo, comprendo de que hay muchos problemas, por ejemplo, aquí en Talara está el tema de la contaminación ambiental, está el tema de la refinería, ¿no?, de que no se le da trabajo a la mano talareña, ¿no?, mano de obra talareña. También el tema de turismo no se está repotenciando, los hermanos de la pesca que tienen muchos problemas para formalizarse, ¿no?, y por lo tanto no pueden exportar, ¿no?, etcétera. Por lo cual también se va a tener que trabajar y mucho. Sin embargo, yo considero que si nosotros no trabajamos en lo que yo le llamo la arquitectura emocional en las familias o la atención integral a las familias, poco se ha hecho, aun cuando se avance mucho en temas económicos, en temas de soluciones sociales, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, en Piura también tenemos todo el tema de ahí en la margen derecha del río Piura hay un promedio de 300 familias que están viviendo ahí de una manera bastante inhumana,
fruto del desborde del río Piura hace algunos años, ¿no? Entonces, el desempleo también es bastante fuerte, el tema de la delincuencia también acá es bastante fuerte, ¿no? Entonces, son problemáticas que nosotros queremos salir y tratar de alguna manera de que disminuya esto, ¿no? Muy bien, ¿usted siente que el gobierno central está atendiendo debidamente los requerimientos y necesidades de Piura? Llámese los huaicos, porque siempre es recurrente el fenómeno del niño, ¿no? O el tema de salud, de desnutrición, seguridad ciudadana y demás. ¿Está atendiendo o de repente se sienten desplazados, de repente se sienten relegados? ¿Cuál es el sentir de la población? Usted cuando conversa en sus campañas, en su recorrido, cuando conversa con los padres, con el ciudadano de a pie, ¿qué le transmite? ¿Qué le dice? ¿Qué siente? Sí, hay un gran descontento, de manera bastante general, hay un gran descontento de la población porque se sienten postergados, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? A donde vamos, claro, primero, como siempre andamos con el polo, con la publicidad, ¿no? Los políticos de siempre, dicen, ¿no? Los políticos son como los enamorados, o como un chico cuando está enamorado y quiere conquistar a la chica con una serie de promesas y todo, dicen, ¿no? Entonces, ciertamente, Piura no es ajena al tema de la corrupción que se vive a lo largo y ancho de todo el país. Recientemente ha habido, por el tema de las lluvias que están fuertes ahora acá en la Sierra de Piura, ha habido como usted bien menciona, huaicos y todo lo demás, ¿no? Pero el río Piura, por ejemplo, se ha llenado un poco, vamos a decirlo así, y estaban trabajando todo el mantenimiento, reforzamiento de las riberas del río, pero nuevamente hemos vuelto a esa mala práctica de ahora tener que atender con sacos, por ejemplo, de arena nada más, ¿no? Entonces, creemos nosotros que incluso el presupuesto que se manejó, que se logró de parte del gobierno central para el tema de la reconstrucción en Piura, lastimosamente no se ha ejecutado. Ha habido mucha malversación de fondos acá, al punto que hay muchas autoridades que actualmente están con prisión preventiva y todo ese tema, ¿no? Muy bien. Ahora, adentrándonos al tema de familia, que este programa que es Conociendo a tu Candidato, queremos saber cuál es el sentir, cuál es la línea ideológica que tiene, cuál es lo que piensa respecto a la familia. Por ejemplo, si yo le dijera, ¿qué significa para usted la familia? Y si es importante o no fortalecerla y protegerla, ¿cuál sería su respuesta? Pues definitivamente, permíteme citar una frase o una afirmación. Bueno, yo soy católico de la Virgen en su última aparición en Fátima. Ella dijo que la última gran batalla que se va a librar el demonio va a ser contra la familia. Entonces, nosotros creemos firmemente de que la familia es el pilar de la sociedad, es la cédula fundamental de la sociedad, pero también creemos nosotros que como institución natural está siendo muy amenazada actualmente, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es pues, salir en su defensa, ¿no? Cubrirla, por decirlo así, de aquellas herramientas o de aquellas, sí, de aquellas herramientas por las que no tengan que pasar ideologías, ¿no? Me refiero al marxismo cultural, ¿no? Ideología de género, ¿verdad? Entonces, para nosotros lo más importante, lo más sagrado es la familia, ¿no? Al punto que nuestro lema ya en el partido propiamente hablando es Dios, patria y familia, ¿no? Y sí, se debe defender, ¿no? A capa y espada, como siempre decimos, a la familia, ¿no? Pero esta familia natural, ¿no? Conformada por papá y mamá, valga la redundancia, donde papá sea varón y la mamá sea mujer. Una consulta, usted acaba de mencionar marxismo cultural e ideología de género. Existen en la actualidad muchas personas de todas las regiones, costa, sierra, selva, desde Tumbes hasta Tacna y el oriente, que no saben la definición o lo que abarca marxismo cultural. Sería importante que nos amplifique el concepto, igualmente que nos amplifique respecto a lo que es ideología de género, para que las personas entiendan mejor lo que usted quiere decir.
Sí, bueno, cuando nosotros estamos hablando del tema del marxismo cultural, nos referimos, primero hay que irnos a toda la raíz ideológica del marxismo, donde ellos plantean que hay una desigualdad, ¿verdad?, entre la clase obrera y los grandes, vamos a decir, los proletariados, ¿no? Entonces, esta desigualdad, según ellos, tiene que de alguna manera solucionarse, ¿verdad? Donde aparentemente todos van a tener por igual. Entonces, cuando hablamos ya de marxismo cultural, nos estamos refiriendo un poco a de que aparentemente existe una desigualdad entre hombres y mujeres y que por lo tanto tiene que también darse esta igualdad, ¿no? El marxismo cultural viene a decirnos que es en la escuela, en la iglesia y en la familia se han ido forjando estas desigualdades. Por lo tanto, se tendrá que, como bien ha dicho Carlos Marx, muchas veces se tendrá que atacar esos tres frentes para poder, según ellos, lograr esta igualdad, ¿no? En cuanto a ideología de género, pues tenemos que decir que es aquella corriente ideológica que afirma que el ser humano nace de una manera neutral en cuanto a su sexo se refiere, ¿no? O sea, que no nace ni hombre ni mujer, sino que en el transcurrir, ¿no?, o en tu experiencia social cultural, es que tú te vas definiendo, ¿no?, de acuerdo a tu susceptibilidad como hombre o como mujer. Entonces, bueno, de manera general es lo que podría decir tanto del marxismo cultural como de ideología de género, ¿no? Muy bien, sería importante que usted precise si está en concordancia, si comulga con ese sentir de un sector de la población que están a favor de la ideología de género. ¿Cuál sería su postura? Nuestra postura definitivamente es, nosotros no estamos a favor de la ideología de género porque minimiza al ser humano, ¿no? Reduce al ser humano a un aspecto de su vida a una dimensión propia del ser humano, pero solo eso, ¿no? Es una reducción y nosotros creemos que no, o sea, ideología de género viene, bueno, yo siempre he dicho que es como una especie de salvavidas de plomo, ¿no?, para la sexualidad. Entonces, en vez de reivindicar la sexualidad, lo que hace es minimizarla simplemente, por decirlo así, a un tema de educación de la genitalidad nada más, ¿no? Por lo tanto, no, ideología de género no puede ir porque entendemos también que por ciencia se nos dice, desde la biología, ¿no?, desde la química, se nos dice de que nacemos hombres o nacemos mujeres, ¿no? Entonces ideología viene y dice, no, no existe eso natural, sino que va a depender de tu experiencia sociocultural y desde ahí tú te autodefines, tú te autopercibes como es que tú quieras, ¿no? Eso es totalmente fuera de razón, ¿no? Entonces, no puede ser aceptado, ¿no? Entonces, estoy entendiendo que usted rechaza esa ideología y a las personas que defienden esa postura. Ahora, hablando en A términos ver, yo a las personas que defienden esa postura yo no lo rechazo. Yo rechazo la ideología como tal. Ok, bueno, vale la precisión, es muy importante, porque si no, alguien podría decir que lo están discriminando, y creo que la respuesta no iba por ese lado, ¿de acuerdo? No se trata de eso, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, lastimosamente hay grupos minoritarios que quieren pedir y exigir derechos que no les corresponde como tal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un cieguito, ¿no? Imagínense un cieguito que vaya a la municipalidad o al Ministerio de Transportes a pedir una licencia de conducir, ¿no? No porque no se la den, la municipalidad o el Ministerio de Transportes estaría discriminándolo, ¿no? Sino que antes al contrario está pensando en el bien común, ¿no? O en el bien de la gran mayoría, ¿no? Entonces no es discriminación, simplemente es un lugarcito que no les corresponde y no por eso se les está discriminando, ¿no? Yo por si acaso tengo muchos amigos que comulgan con esta ideología, pero no por eso es que se les va a despreciar o algo por el estilo, o a discriminar, ¿no? Antes al contrario, nosotros tenemos experiencia pastoral de acogida para estos hermanos nuestros. Nosotros, le comento rápido, tenemos una experiencia ya en Huamachuco, por ejemplo, detectamos una situación bastante dolorosa, ¿no?
que es que muchos adolescentes iban donde sus padres y manifestaban su opción sexual, ¿no? Habían decidido ser homosexuales. Entonces, los papás empezaron a rechazarlos y los botaban de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con estos jóvenes, no? Muchos de ellos nosotros vimos, éramos testigos, ¿no? De que ellos incluso a veces tenían que ejercer la prostitución, ¿verdad? Porque pasaban hambre, pasaban situaciones bastante dolorosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ellos? Decirles, oye, eres un pecador, desgraciado, no, sino que simplemente acogerlos, ¿verdad? Los teníamos ahí con nosotros y los acogíamos, les damos atención, ¿verdad? Psicológica, también se le procuraba el tema de su alimentación, ¿no? Se le procuraba por ahí algunas soluciones inmediatas para ellos, ¿no? Algunos de ellos ahora son activistas pro vida, ¿no? Tienen, como ellos bien dicen, ¿no? Yo tengo la inclinación homosexual, pero por amor a Dios es que decido no ejercerlo, ¿no? Entonces muchos de ellos, sin necesidad de imponerles o lavarles el cerebro, ¿no? Como uno de ellos dice, se llama Jorge, dice, una vez me han dicho que tú me has lavado el cerebro. ¿Y qué les he respondido? Que es Dios quien me ha lavado todo el ser, no solo el cerebro, ¿no? Sí, es muy importante. La no discriminación, definitivamente todos estamos de acuerdo con ello, todos somos hijos de Dios, entonces no hay por qué discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por orientación o credo, ¿no? Definitivamente es totalmente... Cualquiera que fuera la decisión que tome la persona, por más grave aparentemente que sea, no deja de perder su dignidad propia de ser humano, no deja de perder su dignidad propia de hijo de Dios, ¿no? Entonces, como diría el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgarlo, ¿no? En ese sentido, no hay ningún tipo de discriminación hacia estos hermanos nuestros, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, viendo al lado de el gobierno, o sea, el gobierno, usted sabe que el gobierno actual y los anteriores tienen por política nacional, política pública, un enfoque de género. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su posición también? Bueno, mire, el enfoque de género aparentemente lo están presentando como un tema de la lucha de derechos entre hombre y mujer, ¿no? Pero sabemos, y existen muchas pruebas de ello, de que no va solamente por ahí, ¿no? Sino que es un tema que obedece a toda una agenda, ¿no? Entonces, hay que entender de que el ser humano somos iguales en cuanto a dignidad, pero no somos iguales en cuanto a valga la redundancia, las diferenciaciones que tenemos, ¿no? Hombre y mujer somos diferentes al punto que, por ejemplo, para el desarrollo integral del niño se necesita la complementariedad tanto de papá como de mamá, ¿no? El aporte que da el papá para el desarrollo integral del niño es completamente distinto al aporte que da la mamá para el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, es muy importante de entender esto, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que en vez de las políticas, o que en las políticas se incluya todo el tema de enfoque de género, más bien se incluya lo que es el enfoque de familia, ¿no? Que establece que tanto las políticas públicas como privadas, como los programas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, deben considerar las estructuras y todas las dinámicas de funcionamiento de la familia, ¿no? Pero de una manera integral, ¿no? Le vuelvo a comentar otra experiencia que hemos tenido con el tema de familia y que ahora también lo tenemos como propuesta nosotros. Queremos observar un poco o ver la manera de que se pueda modificar la ley de discapacidad, por ejemplo, ¿no? En temas laborales. Es importante, sabemos que muchas familias tienen algún familiar con discapacidad, ¿no? Entonces, y estas personas tienen poquísimo acceso a centro laboral, o acceso laboral, perdón. Entonces, nosotros creemos que si bien es cierto, algunas empresas están cumpliendo con este tema de tener personal con discapacidad dentro de, van a reunir sus empresas, pero creemos nosotros también que no basta con el tema de que sea para las empresas formales, ¿no? Sino que también en los negocios, por ejemplo, ¿no? En una pequeña tienda, por ejemplo, ¿no? Una tienda de abarrotes, en una farmacia, qué sé yo, puedan ellos tener también acceso, ¿no? A un puesto de trabajo. Entonces, para mí, eso sí es verdadera inclusión, ¿no? Recientemente
ustedes sabrán más que yo, se está aprobando y bajo pena incluso de que se puede enjuiciar al docente, todo el tema del mal llamado, considero yo, del mal llamado lenguaje inclusivo. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque la gramática es clara, la Real Academia o la RAE ha sido bastante clara y ha rechazado tajantemente todo este mal llamado lenguaje inclusivo, donde hay que ahora ir todas, todes, todex y todas las es y x que hay que supuestamente añadir, ¿no? Entonces, esto, y lastimosamente en plena pandemia, ¿no? Destinando incluso presupuesto, ¿no? Para que se pueda implementar toda esta situación. Y es que hay que decirlo, ideología de género sin el apoyo del Estado es nada, ¿no? Y lastimosamente es así. O sea, viene evidentemente, incluso, por ejemplo, los préstamos internacionales que se hacen a los países, vienen con condicionamiento, ¿no? Para que se implanten políticas con ideología de género. Una consulta, en el escenario, cuando usted, si es que llega a ser ya parlamentario, con el voto popular, por supuesto, ¿estaría en condiciones de presentar alguna iniciativa legislativa o hacer las gestiones o lo que fuere necesario para erradicar la ideología de género o el enfoque de género en el país como política nacional? ¿Cuál sería su posición? Sí, estamos trabajando arduamente, permítame citarla, con Juliana Calambroyo, una gran educadora también, para todo este tema de enfoque de familia. Creemos nosotros, dentro de este enfoque de familia, que los padres de familia deben involucrarse también en estas políticas, ¿no? Y esa es otra de las propuestas que tenemos nosotros, es de que los papás, como primeros educadores de los hijos, puedan ellos intervenir, ¿no? Intervenir en el manejo o en las determinaciones de las políticas educativas de nuestro país, ¿no? Sabemos y entendemos que, por ejemplo, esos textos que sacaron, no sé si usted recordará, los textos con el famoso link que dirigía a los chicos a páginas no aptas para ellos, ni para un adulto, creo yo. Si a los padres de familia les hubiesen permitido ver esto, pues ellos rápidamente hubiesen dicho, oye, un momento, ¿qué está pasando aquí, no? Pero lastimosamente tenemos que decir también que estas políticas son impositivas y por lo tanto no toman en cuenta el papel del padre de familia. Entonces sí, nosotros vamos con todo a poder implementar políticas que favorezcan al desarrollo integral auténtico del ser humano y de todos los seres humanos. Definitivamente los padres quienes son los responsables de los chicos de los hijos en cuanto a la crianza, en valores, en principios, ¿no? En virtudes, ¿no? Porque eso nace de casa, son los menos consultados sobre este tema de la currícula, de qué cosas se les va a hablar en cuanto al campo de la sexualidad, por ejemplo, porque no se está escuchando la voz de los padres. Cada padre sabrá de qué manera, con qué palabras, en qué momento abordar este tema con sus hijos. Estoy segura, como bien lo dice, si el padre hubiese tenido conocimiento de la existencia de ese link, de la existencia de una serie de programas y de temas y enfoques en ese aspecto, yo estoy segura que no estarían de acuerdo. Hemos visto claramente marchas a nivel nacional de protestas, los padres han salido masivamente a la calle, están rechazando esta imposición de parte del Estado. Muy bien, ahora, ¿qué nos puede decir respecto a, por ejemplo, los medios de comunicación? ¿Cuál es su posición, cuál es su lectura? ¿Los medios de comunicación cumplen su papel, su rol imparcial o tienen claramente un sesgo de tipo ideológico, económico, intereses propios? ¿Cuál es su impresión? ¿Qué opina? Mire, yo creo que los medios de comunicación lastimosamente no están cumpliendo con su función prácticamente de informar a la población, ¿no? Ahora usted mencionó que muchas personas no logran entender lo que es ideología de género precisamente porque los medios de comunicación no cumplen con su papel, ¿no? Parece que hubiera más bien ahí un encubrimiento de información para hacernos creer cosas que no son. Pero esto es clásico de los comunistas, ¿no? Lastimosamente, el socialismo comunista tiene una frase ahí muy media
media rara, que dice, repite la mentira, repite la mentira, repite la mentira, hasta que llegue el momento que la gente piensa que esa mentira es verdad, ¿no? Y lastimosamente los medios de comunicación financiados por grandes ONGs que apoyan lo que es ideología de género, ¿no? Desinforman a la población, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora me atrevo a decir estoy en contra de género, sé la comunicación, decir, o algunos periodistas van a decir, definitivamente este hombre es discriminador, ¿no? ¿Cómo es posible? Mines, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no va por ahí el tema, pero definitivamente la piden de servicio a que cumplan con su función real de informar a la gente, ¿no? De ponerle al tanto definitivamente lo que es, ¿no? Y no meras opiniones, ¿no? Claro, afortunadamente las personas ya se están dando cuenta. Estamos viendo que ya la gente se está descubriendo cosas que los medios de comunicación, ciertos medios están apañando, están ocultando información y las personas ya se están dando cuenta, están reaccionando. Por poner solamente un ejemplo, hay muchísima gente que está muriendo desde el año pasado y hasta el día de hoy por el tema de falta de camas UCI, están muriendo por la enfermedad del COVID. Los hospitales no están implementados, ahí las vacunas se están repartiendo a cuentagotas. Entonces, la gente se sorprende cómo es que los medios de comunicación no informan como corresponde y hay pareciera que una situación, una coalición con otros intereses económicos, ¿no? O del gobierno. Bueno, la gente ya se está dando cuenta. Bueno, otro tema. A ver, ¿qué opina usted? Sabe que en este momento en la Comisión de la Mujer y Familia se está debatiendo el tema de la ley de género conocido como ley trans. ¿Cuál es su apreciación y qué nos dice al respecto? Bueno, mira, yo creo que una persona mayor puede decidir, ¿no? Sobre su cuerpo a como le plazca, ¿no? Pero para eso considero yo que no debería necesitar al Estado. Pongo un ejemplo un poco chabacano quizá, pero vamos a decir de que yo decida ser borracho, ¿no? Que me quiero dedicar a la borrachera, por decirlo así, ¿no? Entonces, y que yo vaya y le exija al Estado que pague mi borrachera, ¿no? Entonces no tiene sentido, hermano. ¿Quieres tomar? Bueno, toma lo que se te dé la gana, ¿no? Pero hazlo con tu plata, pues, ¿no? Trabaja, ¿no? Entonces, yo creo que estos hermanos nuestros, bueno, quieren ver todo ese tema, ¿no? El propio de cómo ellos aparentemente se sienten y todo. Bueno, pues ya es tema de ellos, ¿no? Yo respeto la decisión de una persona adulta, pero de ahí a que quieran utilizar recursos que le pertenecen a todos los peruanos, yo creo que el tema no va, ¿no? Habiendo tantas necesidades, mira, ahorita sin ir muy lejos, la aprobación de más de 75.000 soles, si mal no recuerdo, para esta serie que va a ser la señorita Mayra Couto, creo que se pronuncia, Mi Mundo en Cuerpa, ¿no? Ahora a todo le quiere cambiar género, ¿no? Pero bueno, gramaticalmente hablando, pero, o sea, ese dinero debería ser utilizado para situaciones mucho más de emergencia, ¿no? El Estado actualmente tiene otras prioridades que atender, ¿no? Como por ejemplo manejar bien la pandemia. Lastimosamente somos el país que peor ha manejado la pandemia, ¿no? Por priorizar agendas, ¿no? Que no favorecen de manera real a la gran mayoría de la población. Acá se nos ha muerto, al día de ayer se nos ha muerto un sacerdote, ¿no? Un hombre al que yo le llamo el apóstol de los pacientes COVID aquí en Talara, ¿no? Un sacerdote que daba el todo por el todo durante estas 2 olas que le llaman de la pandemia, ha estado dando el todo por el todo, ¿no? Gente muy allegada a mi persona también que han muerto, ¿no? Porque el Estado no está tomándose en serio todo este tema, ¿no? Están prefiriendo la compra también, por ejemplo, de vacunas que sabemos que no tiene efectividad y todo por situaciones ahí bastante sospechosas, ¿no? Entonces yo creo que el Estado debería ser más consciente de todo esto y priorizar aquellas emergencias, ¿verdad? O aquellas necesidades que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Tenemos, como usted bien lo ha mencionado, el tema del COVID, hemos tenido la oportunidad con este médico peruano, ¿no? La vacuna anti-COVID peruana, que no se le ha dado pase, ¿no? Y yo lo digo sin temor,
es más que seguro que hay negocios detrás, ¿no? Hay situaciones ahí bastante o de intereses económicos, ¿no? Para un grupo minoritario. Entonces, y es una pena, ¿no? Porque nos están matando, ¿no? Ahora ya decretaron nuevamente cuarentena estricta en algunos lugares. Eso también yo creo que no debería ir, ¿no? La gente ya discúlpenme la expresión, no aguanta más, ya, ¿no? Es cumplir con todas las normas de bioseguridad y dejar trabajar, ¿no? No es posible que habiendo funciones para contrarrestar el COVID, entonces la siguen utilizando. De verdad que diría, como diría mi abuelita, la primera vez es inocencia, la segunda vez ya es tontería, ¿no? Pero bueno, el Estado quiere ser tonto, pues allá ellos, ¿no? Pero tenemos que seguir de todas maneras luchando desde el lugar donde estamos, ¿no? Sin proselitismo político ni mucho menos, pero de donde estamos a dar ese granito de arena para que disminuya esta enfermedad que está trayendo muchísimas personas que han fallecido a causa de esto, ¿no? Sí, definitivamente lo que dice es cierto, hay mucho dolor, mucha muerte, mucha tragedia, y la gente, el pueblo reclama al Estado, reclama al gobierno que sea eficiente, pero parece ser que no se le escapa de las manos muchas situaciones, no está dando prioridad a otras cosas menos importantes que a la vida misma, ¿no? La gente se está muriendo, así dramáticamente se está muriendo. Yo creo, Claudita, que no se les escapa de las manos. Ellos quieren que se les escape de las manos. Yo creo que esto lo hacen adrede. No, o sea, no hay un tema de, uy, se me escapó, uy, fue un tema, como dice el chavo, fue sin querer queriendo. No, esto lo hago queriendo, ¿no? Adrede. Porque lastimosamente, y hay que decirlo, son marionetas, hermano. Son marionetas de estos grandes globalistas que quieren dominar a toda la población, que quieren enriquecerse cada vez más, ¿verdad? A causa del sufrimiento de la gente, ¿verdad? Como alguien alguna vez, un amigo que decía, yo amo mucho a los pobres. Y yo, claro, porque gracias a ellos te hace cada vez más ricos, gracias al sufrimiento de esta gente te hace cada vez más ricos, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los primeros beneficiados de esta pandemia? Los grandes globalistas, ¿no? Tenemos a George Soros a la cabeza, evidentemente. Así es. Muy bien, señor Carlos, el tiempo está avanzando rapidísimo. Ha sido un gusto enorme poder conocerlo, conversar con usted. Y las palabras finales. Es importante este momento que usted se dirija a la persona que nos está sintonizando en este momento mediante la plataforma del Movimiento Nacional Pro Familia. Luego se va a hacer réplicas en todas las redes, también en el portal de Pastores y Líderes y en todas las redes como YouTube, entre otros, ¿no es cierto? Queremos que la gente escuche, especialmente los hermanos piuranos de la región, que escuchen por qué tendrían que votar por Carlos Navarro. Sí, miren, hermanos, ayúdennos. Queremos ser la voz de aquellos que no tienen voz. Queremos defender a la persona desde el momento de la concepción. Queremos darle una vida digna a las personas del momento de la concepción, ¿verdad? Hasta su muerte natural. Mi compromiso es el de defender la vida y la familia, porque todos los peruanos merecen una vida digna, como ya lo hemos dicho, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, y las mejores condiciones para acceder a todos los beneficios, ya sean de alimentación, vestido, trabajo, vivienda, salud, educación, recreación, y todo aquello que garantice la conservación también del medio ambiente. Por lo tanto, queridos hermanos, ayúdenos a que podamos nosotros ser la voz de aquellos que no tienen voz ahí en el Congreso. Soy nuevo en esto, ¿verdad? En política, pero vamos con toda la formación, con todo y también, más que confiando en nosotros, tengo que ser muy realista. Mi confianza está puesta en Dios. Y yo sé que Dios nos va a iluminar, y es lo único que yo le pido al Señor en esta tarde, que nos conceda la sabiduría para que de llegar al Congreso podamos luchar por aquellas leyes que permitan la defensa integral de la persona y de todas las personas. Por eso este 11 de abril, queridos amigos de la región Piura, les invitamos a que marquen las 3 R de Renovación Popular y escriban el número 5 para que este humilde servidor pueda ser la voz de aquellos que no tienen voz ahí en el Congreso. Sí se puede.
Muy bien, queridos amigos, ya lo han escuchado, el candidato de Renovación Popular que va con el número 5 para la región Piura, el señor Carlos Navarro, a quien le deseamos el mejor de los éxitos. Felicitamos esa convicción que tiene firme y clara, y de tal manera que ha hablado con mucha claridad y precisión a los temas tocados. Muy bien, queridos amigos, conmigo será hasta la próxima edición. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, señor Carlos. Muchas gracias, buenas noches.